Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecidos del apoyo que nos brindan, permitiendo entrar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y una serie de canales y plataformas que nos permiten que nos vean en todo el mundo. Hoy es martes 25 de noviembre y hoy es un día muy especial. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso fue establecido en el año 1999 por las Naciones Unidas, pero justamente porque un 25 de noviembre fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, uno de los crímenes más horrendos de la dictadura de Trujillo, y gracias a una serie de esfuerzos de países, de organizaciones, inclusive de muchas mujeres destacadas en República Dominicana, se logró que las Naciones Unidas consagrara ese día. Hay una persona que jugó un papel estelar, la doctora Cristina Aguiar, una eminente abogada. Ella en ese momento era representante permanente ante las Naciones Unidas e hizo una labor extraordinaria de lobby para lograr los votos necesarios para establecer ese día. La doctora Cristina Aguiar fue una invitada de cierta frecuencia en este programa, lamentablemente falleció hace un par de años, pero es bueno recordar que hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, y eso encuentra este día con que a nivel mundial y a nivel del país se ha incrementado el número de feminicidios y de violencia contra la mujer, y es una batalla que tenemos que librar. Por otro, ayer José Ignacio Paliza, presidente del PRM, porque él habló en su condición del presidente del Partido Revolucionario Moderno, volvió a tratar el tema del narcotráfico y de la política. Yo le compro perfectamente a lo que dice José Ignacio, de que este es el gobierno que más drogas se ha incautado, 226.800 kilogramos de drogas, también donde se han extraditado el mayor número de personas, donde se han apresado también la mayor cantidad de personas, pero lo que sí no puede evadir el bulto, José Ignacio, es una serie de personas vinculadas al partido, diputados, regidores, asesores honoríficos, etcétera, que fueron involucrados o que están involucrados o que están presos en los Estados Unidos. En eso, atribuirle al pasado a estos casos no tiene ninguna relación. Es decir, parece que el filtro no era el adecuado en el año 2020, y son muchos casos. El diputado Miguel Gutiérrez, que está preso en Miami, el regidor Edison Herrera, de la circunscripción número 1, ese es otro caso que fue apresado. El último fue el ex regidor Francisco Paulino Castro, que llegó a ser presidente de la sala capitular en Boca Chica, por poco es alcalde, y que hoy incluso el periódico Listín Diario hace un extenso reportaje muy interesante, yo recomiendo que lo lea, donde se explica cómo operaba esa banda y cómo entraba la droga al puerto multimodal, la entregaban fuera a empleados o personas que tenían acceso al MUE puerto, y entonces de ahí los depositaban en unos contenedores vacíos, debidamente ubicados, hasta que después con la grúa eran trasladados a las diversas embarcaciones. Con cierta frecuencia nosotros vemos que hay incautaciones de drogas en ese puerto, que es el puerto más importante de la República Dominicana, es casi un puerto hub. Pero, reitero, es decir, por un lado tenemos que reconocer el aumento en las incautaciones, pero está el otro lado. Incluso el propio Paliza advirtió la posibilidad de que surjan más casos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, porque obviamente cada vez que se llevan una de estas personas, esas personas negocian con la justicia norteamericana, logran disminuir los años de cárcel, pero a cambio de eso tiran al agua a otras personas que son extraditados o solicitados en extradición. Hasta ahora ningún gobierno
en República Dominicana se ha negado a la solicitud de extradición. Eso pasa por el proceso de que la Suprema Corte de Justicia lo acepta y entonces con un decreto del presidente de la República se va. Ya hay algunos casos en los cuales ellos prefieren adelantarse y ellos deciden irse porque saben que es más fácil la negociación y salen bien. Muchas veces salen con 5 o 7 años de cárcel, como fue el caso de Quirino, y vienen y tienen sus bienes y están tranquilos y llevan una vida relativamente normal. Dice también Paliza que la organización ha suspendido y expulsado a todas las personas vinculadas formalmente a actividades ilícitas. Es obvio que si una persona ya es acusada o solicitada en extradición, tiene que ser expulsada. Informó que se realizarían auditorías internas reforzadas para todo el padrón del partido. Se revisarán expedientes completos de dirigentes y militantes y se propondrá al Congreso Nacional la modificación de la ley 155-17, esa es la ley de lavado. Yo siempre aquí he insistido, hace años, porque esa ley fue trabajada en el Banco Central conjuntamente con otras organizaciones. Yo tuve el honor de trabajar en esa ley porque yo era miembro de la Junta Monetaria y los partidos políticos eran sujetos obligados, así como lo son los dealers, los casinos, los abogados. Es un listado de personas físicas y morales que son sujetos obligados por el tema, y los partidos políticos lo eran, pero en el Congreso lo eliminaron. Y los partidos deberían de ser los primeros en ser sujetos obligados de demostrar o de ser investigados de que no fluye dinero del narcotráfico. Por otro lado, tenemos la visita que fue anunciada ayer por el presidente Abinader en la semanal del ministro de Defensa, Peter Hegseth. Es la primera visita oficial de un ministro de Defensa a la República Dominicana. No se trata de una visita turística. Vimos que recientemente vinieron altos funcionarios de la DNCD. Obviamente que el gobierno y la República Dominicana están cooperando en la lucha contra el narcotráfico, ahora con más razón porque es uno de los puntos, de los ítems de la administración del presidente Trump. Obviamente que esa visita guarda relación con eso y guarda relación también con la situación en Venezuela y los próximos pasos en Venezuela, y parecería que República Dominicana va a tener que jugar algún tipo de papel. Primero la visita de la DNCD y ahora del señor Peter Hegseth, ministro de Defensa o ministro de Guerra. Él era comentarista político en Fox News, que es una de las pocas cadenas norteamericanas que es pro Trump, pero sí era miembro de la Guardia Nacional, pero no tiene experiencia en materia, y es uno de los cargos importantes en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, secretario de Estado, secretario del Tesoro, ministro de Defensa y fiscal general son las 4 posiciones más importantes. En el caso de él, después de Trump, él es el segundo al mando de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también se anunció el bono navideño, la brisita navideña, que va a beneficiar a 1.4 millones de familias del lado del programa que dirige Gloria Reyes, pero también habrá 1.2 millones adicionales de familias que serán beneficiadas con el plan social de la presidencia, que ahora está unificado el plan social con los comedores económicos. Estamos hablando de 1.500 pesos, alrededor de 4.000 millones. Eso está muy bien. Yo lo único que siempre he cuestionado, que sean tarjetas sin nombre, tarjetas que la puede cobrar, eventualmente la cobra cualquiera con una cédula, en vez de utilizar lo que se llama el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, que fue el que determinó el mapa de pobreza y a partir del cual se empezaron a funcionar los programas Progresando con X, con cambio de nombre, pero siempre el mismo programa. Por otro lado, ayer la Cámara de Minera y Petrolera dio una información interesante, es que el 52% de las exportaciones nacionales
son exportaciones mineras. Y ellos llaman la atención por la lentitud en el otorgamiento de permisos, porque la minería puede y debe ser uno de los principales fuentes de ingresos de la República Dominicana este año. Por ejemplo, los pagos de la Barrigol, nosotros tuvimos recientemente a la presidenta de la Barrigol, se han más que duplicado gracias a que el oro ha superado los $4,000 la onza y parecería que el año que viene todavía mantendrá altos precios, pero ha habido una lentitud en el otorgamiento de permisos de exploración o permisos para la realización de los estudios medioambientales. Ese dato es importante compartirlo, porque ayer en la entrevista con Miguel Collado Di Franco, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional para la Estrategia Económica Sostenible, hablábamos de ese número que se ha manejado de los 48,000 millones de dólares que ingresan a la economía. Y él con mucha razón decía que ese es un número contable, porque no todo el dinero que se dice que entra del turismo entra. No todo el que se dice de la zona franca tampoco, porque la zona franca en su mayoría son extranjeras y exportan, pero esas exportaciones, lo que queda en la República Dominicana es básicamente los gastos de salario o las compras locales o los pagos en energía eléctrica o alquiler de naves. Y otro tanto ocurre con las exportaciones de oro. Es decir, el país se beneficia, pero esas exportaciones son exportaciones de la Barrigol y de otras empresas mineras. En la República Dominicana, ¿qué queda? Bueno, la parte impositiva y la parte de los beneficios que contienen esos contratos, pero ese 48,000 millones de dólares es un número contable, como él decía. Cuando se dice que la inversión extranjera directa contribuye a cerrar el déficit en balanza de pago, eso es simplemente de manera contable, porque parte de esa inversión extranjera es reinversión de utilidades, es decir, dinero que se ganaron aquí y que decidieron no enviar a sus casas matrices, sino que lo reinvirtieron. Entonces, en este caso, no se trata de dinero fresco. Pero bueno, como quieres una buena noticia, el precio del oro y el bajo precio que tienen actualmente el petróleo, porque eso es una doble combinación que favorece a la economía dominicana. Como todos los martes, tenemos a la doctora Luz Rosa Estrella desde Santiago para hablarnos de la familia, psicología de la familia. Y no se pierda nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Sigmund Freud Mena. Él es ministro de Administración de Personal, pero es director ejecutivo honorífico del Fideicomiso Pro Pedernal. Es decir, con Sigmund Freud tenemos la parte del ministerio, por la parte importante que tenemos que conocer de cómo se desarrolla ese proceso de construcciones y de creación de un polo turístico importantísimo para una zona tradicionalmente abandonada, el sur profundo, y que se va a beneficiar de todas esas inversiones que se están haciendo en Pedernales. Los esperamos en la entrevista.